Hola chicos, hoy os voy a intentar explicar qué es un termómetro, qué son los grados Celsius, los Fahrenheit, los Kelvin y cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero lo primero que necesitamos es saber qué es un termómetro. Mirad, un termómetro es un instrumento que se encarga de medir la temperatura de los cuerpos y lo hace gracias a una propiedad que tiene la materia que por efecto del calor se contrae o se dilata, es decir, aumenta su volumen o lo disminuye. Para eso, para fabricar los termómetros, lo que vamos a hacer es usar materiales que tengan un coeficiente de dilatación muy elevado, es decir, que con muy poco calor enseguida se hagan grandes, para que lo entendáis. ¿Por qué? Porque así al aumentar la temperatura un poco nada más, su cambio de volumen va a ser visible, porque si no, no podríamos prácticamente verlo en el termómetro. La primera persona que construye una especie de termómetro, que lo llamó termoscopio, fue Galileo Galilei. Y los primeros termómetros, mezcla de agua con sal o a lo mejor algún tipo de alcohol, pero eran termómetros muy rudimentarios. Ander Celsius fue la primera persona que ideó un sistema, digamos, un poco más científico a la hora de construir un termómetro. ¿Qué hizo? Pensó, mira, lo que voy a hacer es dividir el termómetro en 100 partes, de tal manera que la más pequeña de todas sea el 0 y la mayor sea el 100. ¿Qué pasa? Que eso se parece mucho a los termómetros que tenemos actualmente, pero ojo, en verdad, la escala Celsius era muy diferente a la que tenemos actualmente. ¿Por qué? Bueno, pues en verdad, porque la temperatura para Celsius, el cero, igual que ahora el cero es el punto de congelación del agua, para Celsius el cero era el momento de ebullición del agua. Es decir, para él, en su termómetro, cuando el agua estaba empezando a hervir, marcaba cero en su termómetro. No quiere decir que alcanzara 0 grados, sino que marcaba cero. Y al revés, cuando se congelaba, era 100 grados. ¿Qué pasa? Que entonces en la escala Celsius, en la escala del termómetro que fabricó Anders Celsius, lo que pasaba es que la temperatura del termómetro, digamos, descendía, no la temperatura, pero sí, para que lo entendáis, visiblemente la temperatura del termómetro descendía cuando aumentaba el calor. Lo vais a ver, que ya veréis que es muy sencillo. Mirad, Celsius lo que hizo fue hacer un termómetro exactamente al revés y puso el 0 arriba, como veis, y puso el 100 abajo. Así que cuando la temperatura del agua cuando el agua se congelaba, el termómetro, digamos que marcaba 0. Bueno, es un poco así, un poco raro, pero yo creo que en aquel momento resultó muy efectivo. Carl von Leine lo que hizo, o Carl von Linne, lo que hizo fue exactamente invertir la escala de Anders Celsius. Dijo, ostras, a mí esto de que el 0 sea la temperatura de ebullición del agua y el 100 la de congelación, no me cuadra. Y lo que hizo fue sencillamente cambiarlo, de tal manera que el 0 a partir de Carl von Linne el 0 fue la congelación del agua y el 100 fue la ebullición del agua. Algo que hoy en día lo asumimos como una cosa muy normal. ¿Veis la diferencia? Mirad, simplemente para que lo veáis. ¿Veis? El termómetro de Linne es el que nosotros tenemos actualmente, mientras que el de Celsius sería exactamente al revés. ¿Qué pasaba con estos termómetros? Pues mira, estos termómetros tenían dos inconvenientes, cualquiera de los dos. Lo primero, que la dilatación del líquido no era siempre uniforme, es decir, no siempre aumentaba el volumen uniformemente, proporcionalmente. Cada grado aumenta un poco, no, sino que hay cuerpos que dependiendo la temperatura dilatan más o dilatan menos. Un ejemplo es el agua. Y el segundo inconveniente, claro está, que si tú tienes esta falta de uniformidad, pues entonces
digamos que ese termómetro es inexacto. Y esto es lo que le pasó tanto al INE como, en este caso, a Celsius. Más tarde apareció Daniel Fahrenheit. Daniel Fahrenheit lo que hizo fue diseñar una escala diferente y sobre todo, emplear una mezcla diferente para el termómetro. Lo que hizo fue mezclar agua con sal de cloruro de amonio a partes iguales. Y diréis, ¿para qué hizo eso? Pues muy fácil, porque con esa mezcla la temperatura de congelación, en este caso del agua, bueno, del producto, era inferior a cero y la de ebullición era más alta. ¿Qué consiguió? Pues lo que consiguió fue que, en este caso para él, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y ebulle, hierve a 212 grados Fahrenheit. Es decir, que hay cosas que van a congelar a temperaturas más bajas. Vamos a ver, por ejemplo, mirad, aquí tenéis un poquito lo que sería una escala. Es decir, para Fahrenheit lo que hace es conseguir, bueno, en este caso el agua, lo que va a hacer es hervir, ebullir a 212 y si os fijáis, se congela a 32 grados Fahrenheit. Pero él, con esa mezcla, va a conseguir temperaturas más bajas. Mirad, ¿qué consigue Fahrenheit con esto? Pues lo primero, lo que va a hacer es hacer una división mayor del termómetro. Celsius había dividido en 100 partes el termómetro y Fahrenheit la divide en 180. ¿Os fijáis la diferencia? Es muy sencillo. Veis abajo el termómetro, en este caso de Celsius, bueno, ese específicamente es el del INE, y el de Fahrenheit. ¿Veis qué sencillo? Bueno, ¿qué ocurre? Lo que he dicho, que el 0 grados centígrados, el 0 de Celsius, es el 32 de Fahrenheit. Y ya está, no tiene más. O sea, simplemente es que Fahrenheit va a usar una mezcla diferente y va a conseguir una temperatura más baja. Así que el agua seguirá congelando a la misma temperatura, pero si la mide Celsius será 0 grados y si la mide Fahrenheit será 32. ¿Qué ocurre? Que en este caso los 0 grados en la temperatura mínima que consiguió Fahrenheit, que es los 0 grados Fahrenheit, lo que consiguió es, en verdad, unos menos 17,78 grados Celsius. Es decir, consiguió congelar, congelar un producto a una, en este caso, a una temperatura inferior. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues en este caso, que Fahrenheit conseguía suprimir los valores negativos. Para Fahrenheit no había -1, -2, -3, -4, que sí le pasaba en este caso a Celsius, porque él vio que había temperatura, que el agua, aunque congelaba a 0 grados, podía alcanzar temperaturas más bajas, ese hielo. ¿Qué ocurre? Que Fahrenheit dice, no, esto es imposible. Para mí, el 0, lo mínimo va a ser, en este caso, los 0 Fahrenheit, que son los 17 menos 17,78 de, en este caso, de Fahrenheit. ¿De acuerdo? Por último, apareció el barón de Kelvin, Lord Kelvin. William Thomson, barón de Kelvin, creó una escala basándose en la que había hecho Celsius. Pero pasó lo siguiente. Resulta que él había hecho una serie de estudios entre la interrelación, cómo estaba relacionado el calor con la energía mecánica de las moléculas en un cuerpo. Y entonces lo que consiguió es establecer una escala absoluta de la temperatura. Digamos que sería la base de cualquier escala de temperaturas que nosotros fuéramos a utilizar, entiendo, dentro de un laboratorio, claro está. ¿Qué consiguió? Pues lo primero que consiguió fue establecer el cero absoluto, que lo marcó en -273,15. Es verdad
que esta temperatura no se había conseguido jamás en ningún sitio, ni en laboratorio ni nada. Pero en el 2014 se consiguió en un laboratorio alcanzar prácticamente esa temperatura. Ese cero absoluto lo que implica es que no existe un movimiento de las moléculas, no existe movimiento molecular. Y el valor, entonces, de esta escala está directamente relacionado proporcionalmente al valor de la energía del movimiento de las moléculas. Es decir, conforme cuanto más se mueven las moléculas, digamos, más va a subir el valor en esa escala. Y cuanto menos se mueven esas moléculas, menos va a ser la temperatura, digamos, alcanzada por ese cuerpo en este caso. Para la mecánica clásica, en el cero absoluto no había movimiento molecular, pero posteriormente estudios que tienen que ver con la mecánica cuántica sí que han descubierto que existe un movimiento residual. Y ahí está todos los estudios actuales que se producen en el CERN y en todos estos los super mega laboratorios gigantescos de física, trabajando sobre esto, porque viene sobre la teoría de fluidos y cosas de estas que son un poco, yo qué sé, nos queda un poco excesivo. ¿Cómo consiguió esta temperatura? A ver qué os parece. Mirad, veis que he dibujado un eje de coordenadas y abscisas en el que he marcado la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que hizo Kelvin? Lo que hizo fue decir, ostras, voy a ir marcando temperaturas y voy a ver cómo va cambiando las cosas. Mirad, lo que se dio cuenta es que el volumen de un gas varía según la temperatura. Conforme vamos aumentando la temperatura del gas, el gas tiende a expandirse, tiende a ocupar más espacio, a aumentar su volumen. Así que dijo, lo que tengo que hacer lo primero es conseguir un volumen constante. Así que lo que hizo fue introducir ese gas en un recipiente para que el volumen de ese gas siempre fuera el mismo. A continuación, lo que hizo fue variar su temperatura, la fue aumentando o disminuyendo. Y simplemente lo que hizo fue apuntar los datos de la presión que ejercían las moléculas, que ejercía el gas sobre las paredes del recipiente. ¿Por qué? Pues bueno, porque como iba cada vez aumentando la temperatura del gas, quería ocupar más espacio y no podía. Como no podía, lo que hacía era empujar, digamos, esas paredes, presionar esas paredes. Y lo que hizo fue apuntar. ¿Qué cogió? Cogió varios gases, pero dijo, mira, voy a hacer este mismo experimento con varios gases. Y simplemente fue anotando. De tal manera que, en este caso, pues dijo, mira, conforme voy aumentando la temperatura del helio, por ejemplo, pues resulta que va aumentando la presión que ejerce sobre las paredes de ese recipiente, porque ya hemos dicho que tenía un volumen constante. Cogió otro gas y le pasó exactamente lo mismo, y un tercer gas, por poner un ejemplo. Esto es imaginario, pero es lo que hizo. Y entonces se dio cuenta que la progresión de la presión relacionada con la temperatura era una progresión lineal y geométrica. Siempre era igual. Y entonces dijo, ostras, cuidado, si voy aumentando la temperatura, la presión va creciendo geométricamente y linealmente, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si la enfriara al máximo? Y lo que hizo fue directamente pensar qué pasaría si así lo hiciera. Y de tal manera que intentó llegar a dice, ¿qué pasaría si la presión, o sea, cuándo sería la presión mínima? La menor presión. Pues hombre, está claro, cuando las moléculas prácticamente no se movieran. ¿Y esto cuándo pasará? Pues esto pasaría a menos 273,15 grados centígrados. Y esto fue lo que hizo Kelvin. Es decir, hizo un estudio sobre la relación entre presión y temperatura de los gases y también sobre lo que es la termodinámica de los cuerpos. Bueno, no sé si os ha quedado claro, he intentado hacerlo lo más sencillo posible y bueno, espero que lo hayáis entendido. Desde luego, mi intención era esa, que vierais un poquito cómo consiguió pensar, crear cuál sería este cero absoluto dentro de lo que son las temperaturas. Ya he dicho, esto solo se puede conseguir
en un laboratorio y se consiguió en el 2014. Bueno, simplemente espero que lo hayáis entendido. ¡Hasta luego!